¿Cómo dominar la ansiedad en 7 pasos? Y te lo repito, ¿cómo dominar la ansiedad, esos estados emocionales de ansiedad que nos agobian en pasos sencillos, en 7 pasos? Mi nombre es Nelson Fernando Usman y desde la psicología espiritual hoy te quiero hacer un poderoso conversatorio como resumen de un video que tengo en mi canal de Facebook donde he desarrollado el mismo tema. Un canal donde ya lo han visto, ese video lo han visto unas 6.000, 7.000 personas y yo quiero resumírtelo porque ese video allá en mi canal de Facebook es de 1 hora más o menos, pero sé cómo andas deprisa, que andas deprisa, toda hora no tienes tiempo para dedicarlo para un proceso de aprendizaje y entonces aquí gentilmente te lo voy a resumir. Te lo voy a resumir breve, 7 pasos, cómo dominar la ansiedad. Así que predisponte a aprender, predisponte a que esto tú lo asimiles para tu vida, para que tu vida a partir de ahora en el tema de la ansiedad sea un antes y un después. Así que compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal, dale like y comenzamos. Como sé que andas deprisa, entonces te voy a resumir ese video que tengo en mi canal de Facebook, que en 12 horas lo han visto unas 6.000 personas. Y te lo voy a resumir de manera sencilla para que tú entiendas cómo desde la psicología espiritual, que unimos la ciencia y la espiritualidad, vamos a diseñar poderosas estrategias psicológicas para entender cómo dominar la ansiedad. Ahora entonces, primer paso para entender este proceso. Primero, entendamos qué es la ansiedad para poder enfrentarla, porque si no sabemos qué es lo que estamos haciendo, qué estamos enfrentando, pues muy difícil va a ser cómo entenderla. Pero primero es entender qué es la ansiedad. Entonces te lo voy a poner de manera sencilla y resumida. No lo voy a poner palabras raras para que tú las puedas entender. La ansiedad es una señal de alarma que se está presentando en tu cuerpo, que te está diciendo que algo serio hay que solucionar. Solucionar en lo mental, en lo emocional o en lo físico. Ahí está. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Una señal que me está dando el cuerpo de que algo hay que solucionar en lo mental, en lo emocional o en lo físico. Incluido lo espiritual. Sería genial incluir la parte espiritual, pero la mayoría de la gente no entiende la parte espiritual, entonces me quedaría solo explicándole lo mental, lo emocional y lo físico. Entonces, cuando yo logro entender que es una señal, entonces la pregunta es cómo voy a reaccionar frente a esa señal. ¿Cómo reacciono? Y para eso te voy a dar un ejemplo sencillo. Te voy a dar un ejemplo sencillo para entender el proceso y vamos a poner un mismo contexto en tres lugares diferentes. Imagínate que aparece una serpiente cascabel, y se le aparece a una persona adulta, un niño o una persona adulta, en Estados Unidos. ¿Qué cree que hace la persona en Estados Unidos cuando ve una serpiente? ¡Buf! Sale corriendo. Serpiente, peligro. ¿De acuerdo? Hagamos el mismo contexto. Serpiente, pero apareciendo en la India. Esa persona vive en la India y aparece en el patio de su casa una serpiente cascabel. ¿Qué dice la persona de la India? ¡Ay! Llegó una mascota. ¿De acuerdo? La misma situación, pero leída desde otro punto de vista. Ahora imaginémonos la misma situación, pero en África, en un país de África, por allá humilde, un país de África, y aparece una serpiente en el patio de la casa. ¿Qué dice la persona? ¡Ah! Llegó comida. ¿Me hago entender? Entonces la pregunta es, ¿tú desde qué punto de vista vas a entender esa ansiedad, cómo llega a tu vida? Y entonces, cuando entiendes que no te pertenece, que no es tuya, sino que es una señal que te está dando para modificar algo de lo que tienes que modificar, entonces vas a entender un nivel de conciencia elevado. Porque entonces estás diciendo, esa alarma que está pasando en mi cuerpo, que se manifiesta en una yayay, en un susto, en un miedo, en un pánico, en una cosa, en un dolor, en un desespero, en un insomnio, pues venga, ¿cómo la voy a enfrentar? Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Después de identificarla, el segundo paso es cambiarle el nombre. Es una estrategia que yo te quiero proponer porque primero viene desde lo sagrado y lo dice el maestro, cambiarle el nombre. Cuando tú le cambias el nombre a esa circunstancia, en el cerebro, si tú estabas con esa situación que se te presentó, se activó la alarma, ¿qué crees que pasa en el cuerpo? ¿Se activa qué? Una sustancia que se llama cortisol, glutamato y adrenalina. ¿Y esas sustancias qué hacen? Pues están para huir o atacar o hacerse el muerto cuando hay una situación determinada. Pero si a toda hora yo suelto sustancias como cortisol, glutamato y adrenalina, ¿qué estoy haciendo? Estoy enfermando el cuerpo demasiado rápido. Es decir,
no solo esa señal me está diciendo que solucione algo, sino como no sé solucionarla, entonces ¿qué hago? Enfermo más el cuerpo. Entonces lo que voy a hacer es que me ayudes a entender. El segundo punto es cambiarle el nombre. Cambiarle el nombre. ¿Por qué cambiarle el nombre? Y yo les pongo un nombre. Le puse chiripiorca. Porque cuando tú le quitas el nombre, la connotación al cerebro de peligro tan fuerte, no significa que no vas a atender la alarma, pero que ese peligro lo vas a enfrentar, entonces le vas a cambiar el nombre. ¿Para qué? Para decirle a esa situación de manera indirecta que esa situación no tiene control sobre ti y que tú tienes control sobre esa situación y que la puedes manejar. ¿De acuerdo? Entonces cambiarle el nombre. ¿De acuerdo? Vamos bien hasta ahí. Cuando tú le cambias el nombre, entonces esas sustancias que ibas a secretar, cortisol, glutamato de adrenalina, se van a secretar en menos cantidad. Es decir, va a haber menos problemas en tu cuerpo cuando tú le cambias el nombre a esa situación. Y vuelvo y repito, eso no significa que no vas a atender la alarma que te está presentando. Y acéptame el ejemplo, alarma en el carro. Está marcando rojo el tanque de gasolina, está marcando rojo el aceite, o está marcando rojo una llanta, o marcando cualquier rojo en el proceso, pues tú vas a tomar acción. Pero ¿con qué nivel de conciencia vas a entender que vas a solucionar la situación? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? El siguiente aspecto que vamos a entender, que quiero que tú me ayudes a entender, es que jamás, a partir de ahora, jamás, y quiero que lo repitas, jamás le vas a volver a agachar la cabeza a la situación. Jamás. Agacharle la cabeza a la situación quiere decir es que esa situación es más grande que tú. Y esa situación nunca será más grande que tú. Es una alarma que te está diciendo algo que hay que solucionar en lo mental, en lo emocional, o en lo físico, o en lo espiritual. Pero es una alarma. Entonces esa alarma tú le vas a decir, no agacho la cabeza. Mire, agachar la cabeza tiene una connotación muy importante. Tiene un significante extraordinario. Cuando tú agachas la cabeza, ¿qué estás diciendo? Perdí el poder, perdí el control. Pero no solo se pierde el control, sino que se afecta esta glándula. La tiroides. La tiroides es como el tamaño de la uña del dedo chiquito, una mariposita que tienes aquí. Entonces, cuando agachas la cabeza, la tiroides, que hace más de 5.000 funciones en tu cuerpo, te controla, te ayuda para el tema del insomnio, te ayuda para mirar qué nutrientes hay en el cuerpo. Es decir, es la que le avisa al hígado lo que necesitas para el buen funcionamiento del cuerpo. Si no la pones, si la obstaculizas, si le dañas tu trabajo, entonces ¿qué pasa? Se activa otra alarma. Entonces, es decir, de alguna manera podríamos decir en un lenguaje sencillo que interrumpes el buen funcionamiento del sistema endocrino. Y cuando interrumpes el sistema endocrino, además que te pones a llorar, entonces, ¿qué cree que pasa? No solo se suelta cortisol, glutamato, sino que se suelta una cantidad de sustancias que hacen que el cuerpo se enferme mucho más rápido y aceleremos un envejecimiento prematuro sin necesidad. Entonces, jamás volverle a agachar la cabeza a la situación. ¿Por qué? Porque cuando tú no le agaches la cabeza, entonces, ¿qué estás diciéndole? Tomo control sobre esto y soy capaz de tomar serenamente las decisiones apropiadas que me conduzcan a solucionar la alarma que se está presentando en mi cuerpo. El cuarto punto que quiero que me ayudes a entender es que cuando levantas la cabeza, vas a decirle a la situación, y es una frase del maestro, le vas a hablar a la montaña y le vas a decir a esa situación, no tienes poder sobre mí, no tienes control sobre mí, no me manejas, no me controlas, no tienes poder. Con la alarma que me estás diciendo voy a tomar acción seria, profesional, voy a buscar un terapeuta que me ayude a solucionar esto. ¿Por qué? Porque esa alarma muy seguramente está diciéndote algo de lo que está grabado en tu cerebro de hace unos años, de la etapa de adolescencia, la etapa de niñez o la etapa de gestación, muy seguramente. Algún miedo, algún trauma que se instauró ahí y que algo en el presente se está activando y te está diciendo, alarma, hay que solucionar algo en lo mental, en lo emocional o en lo físico. ¿Me hago entender? Entonces, cuando tú le dices, no tienes poder sobre mí, tú estás tomando claridad frente a la acción que vas a tomar de manera inteligente para que esta situación se solucione de manera apropiada y profesional. El siguiente aspecto que yo quiero que me ayudes a tomar en cuenta, es analiza aspectos tan sencillos como, por ejemplo, la hidratación. ¿Cómo estás hidratando tu cuerpo? Yo quiero que me ayudes a comprender que compares tu cuerpo con un arbolito. Imagínate un arbolito, este árbol que hay aquí atrás. Imagínate ese árbol, un árbol del peso tuyo,
con la cantidad de agua que tú tomas, ¿cómo estará ese árbol? Si tú no tomas la suficiente agua, recuerda que el cuerpo es 65% líquido y 35% sólido. Entonces, si logramos entender ese balance, pues entonces muy posiblemente vas a descartar cosas, falta de agua, falta de hidratación. Lo segundo que vas a analizar en este punto es que vas a analizar si tomas el sol. Por eso estoy haciendo estos ejercicios aquí frente al sol, que me den la cara. Primero porque lo hago para mí como ejercicio, pero segundo porque estoy dándote un mensaje directo, que es hora de aprender a tomar el sol, porque el sol es nutrición, el sol nutre la naturaleza y nos nutre a nosotros. Entonces es un proceso de cuánto sol tomas al día. Eso quiero que lo analices también. Lo otro que quiero que analices en este aspecto es la comida que consumes, la nutrición. Si tú comes para llenar tu cuerpo o tú comes para nutrir tu cuerpo, esa puede ser una alarma. ¿Por qué? Porque hay una comunicación directa entre microbiota y cerebro. Hay una comunicación directa. Y entonces, si aquí no hay los nutrimentos necesarios, pues el cuerpo va a protestar y el cuerpo te está dando señales. Puede ser esa señal. Entonces tenemos que descartar eso. ¿De acuerdo? Entonces, ya se sabe que si nosotros sacamos harinas, eso lo está diciendo la medicina funcional, si sacamos harinas de nuestra boca, no ponemos harinas en nuestra boca, si no ponemos carbohidratos, papa, cosas por el estilo, si no ponemos arroz, cosas por el estilo que inflaman el cuerpo porque son carbohidratos que van a inflamar el cuerpo y lo van a fermentar, pues me va a ayudar a que el cuerpo esté mucho mejor. Entonces, hidratación, buena comida, tomar el sol, me va a ayudar ¿a qué? A que mi cuerpo entienda que estoy en sintonía y que entro en una frecuencia diferente de vida. El siguiente aspecto que quiero que analices es qué ejercicio haces, si haces ejercicio o no haces ejercicio. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a ayudar no solo a que mover el cuerpo, sino que lo sacas de esa frecuencia de miedo y de preocupación y de angustia, incluida la escasez. Entonces, esos aspectos, unidos a esto, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio para que me ayudes a entender como número 7. Uniendo estos aspectos de cambiarle el nombre, de levantar la cabeza, de analizar que no tiene poder sobre mí, entonces vamos a imaginarnos que tú eres un niño o una niña que vas a saltar la cuerda. Entonces vamos a hacer un ejercicio ¿para qué? Para sacar al cerebro, como dicen de manera sencilla, sacar el cerebro de onda, cambiarle la frecuencia. Entonces, cuando yo me imagino una cuerda. Si la tienes, pues maravilloso. Te imaginas una cuerda que está saltando la cuerda y entonces vamos a utilizar esas palabras. Te voy a cambiar el nombre, como la canción, te voy a cambiar el nombre. Pero también le vas a decir a esa situación, no tienes control sobre mí. Pero adicional le incluyes las técnicas de respiración. Entonces, si le incluyes un proceso de transformación interior, le ayudas a este proceso de vida, a que entendamos que esa situación llamada ansiedad es una alarma que te está diciendo, Nelson Fernando, hay que modificar algo en lo que piensas, hay que modificar algo en lo que sientes, hay que modificar algo en lo que haces, hay que modificar algo en tu vida. Entonces voy a agradecerle a esa situación que hoy, a los años que tengo, me está despertando. Me está despertando, me está diciendo, es hora de que tomes conciencia, es hora que despiertes, es hora de que hagas algo serio por tu vida, es hora de que tomes las riendas de tu vida y que esas situaciones externas no tienen más control sobre ti. ¿No tienen qué? Más control sobre ti. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio que me resume todo el proceso. Vamos a hacer ese ejercicio y vamos a imaginarnos, tú y yo nos vamos a imaginar que tenemos una cuerda invisible. Entonces vamos a saltar la cuerda. Y al saltar la cuerda, tomas aire por la nariz y lo botas por la boca. Y le dices a esa situación, te voy a cambiar el nombre. Y después le dices, no tienes poder sobre mí. Y después le dices, no eres más grande que yo. Y la pregunta es, ¿saltaste la cuerda? Muy seguramente no la saltaste. No la saltaste, yo aquí tampoco la salté. Pero le dije al cerebro, estoy saltando la cuerda. Ahora imagínate que yo saltara la cuerda física. Sería extraordinario, porque lo complemento como ejercicio. Pero le estoy diciendo a mi cerebro, ¿lo saco de qué? Lo saco de esa onda en que venía. ¿Onda de qué? De miedo. ¿Onda de qué? De preocupación. ¿Onda de qué? De angustia. ¿Onda de qué? De frecuencia de no merecimiento. ¿Onda de qué? Frecuencia de escasez, de pobreza mental. Porque el agachar la cabeza
El permitir que esa situación me domine, entonces está dominando mis finanzas. Y cuando domina mis finanzas, entonces entro en una queja que no necesito entrar en esa queja. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú logres entender esto, el siguiente paso que vas a hacer es vas a darle gracias a esa situación que te está activando algo que tienes que hacer en serio en tu vida. Entonces, si la definimos como eso, entonces, ¿qué es la ansiedad? Una alarma que me está diciendo que hay que modificar algo en mi vida, que hay que hacer algo serio en mi vida, en lo que pienso, y yo podría incluir eso, ayúdeme a aceptar esto, en lo que pienso, modificar en lo que pienso, modificar en lo que como, modificar en lo que siento, modificar en lo que hago, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo entro en esa frecuencia, entonces empiezo a elevar mi nivel de entendimiento, empiezo a elevar mi nivel de frecuencia para la vida. Y entonces empiezo a despertar como despertó la naturaleza, empiezo a despertar como despertaron los pájaros, empiezo a despertar como despertaron las abejas, como despertó el universo. Y entonces, ¿cuál es la tarea de Nelson Fernando? En este proceso terapéutico, decirle a la gente, es hora de despertar. Y cuando yo miro entonces la ansiedad, yo podría decir entonces cuál ha sido la tarea de Nelson Fernando. Y Nelson Fernando podría resumir esto. Mire, lo que yo he pasado por mi vida, que en una etapa lo llamé sufrimiento, y pongámosle sufrimiento el nombre ahora, aunque no fue sufrimiento, pero pongámosle sufrimiento, aunque fue sufrimiento, pero después le cambiamos el nombre. Pero lo que yo pasé por mi vida de sufrimiento me llevó a que me enfocara, a que me volviera obsesivo para diseñar estrategias psicológicas poderosas para dejar de sufrir, Así podría definir mi carrera en psicología. Todo lo que pasé, todo el proceso de sufrimiento, ¿fue para qué? Para aprender y enfocarme a diseñar estrategias psicológicas poderosas para dejar de sufrir, tanto yo como las personas que tengo el honor de que se crucen en mi camino en procesos terapéuticos. Entonces, ¿qué crees que estoy haciendo yo hoy aquí contigo, en este video? Compartiéndote estrategias psicológicas poderosas para que tú le pares a la vida del sufrimiento y te empieces a descubrir esa faceta que tú necesitas, acéptame decirte eso, que tú necesitas y te mereces descubrir a partir de ahora. ¿Por qué? Porque cuántos amaneceres te has perdido, cuántos soles te has perdido, cuántos atardeceres te has perdido, cuánto proceso de vida te has perdido que no lo has disfrutado. Y es hora de que empieces a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque los pajaritos te están ganando, nos están ganando las abejas, nos está ganando el mundo en el disfrute. Y es hora de que tú y yo despertemos a un proceso de vida. Así que para mí un honor inmenso estar en este video contigo, un privilegio inmenso cruzarme en tu vida. Quiero que este video lo repitas y lo llames saltar la cuerda invisible. Podríamos decir eso, saltar la cuerda invisible, porque cuando saltas la cuerda, tomas aire por la nariz, lo botas por la boca y le dices a esa situación, no tienes poder sobre mí. ¿Qué le puedes decir más? No eres más grande que yo soy más grande que las circunstancias. Te cambió el nombre, no tienes dominio sobre mi vida. Y cuando entiendes eso, entonces vas y buscas un terapeuta que hable en serio, que te enseñe en serio a qué, a ir a lo que está grabado en el inconsciente. Y cuando está grabado en el inconsciente ese miedo, entonces lo volvemos consciente. Y cuando lo vuelvo consciente, entonces ya no tiene poder sobre mí. Freud lo dijo, hay dos personajes que me hablan, el ello y el superyo. El ello, el miedo. El superyo, ¿cómo lo controlo? ¿De acuerdo? Y el ejemplo para terminar es el maestro que llega de un paralítico que llevaba 38 años en un pozo, en el pozo de Bethesda, en el pozo de Bethsaida, esperando que alguien lo ayudara. Entonces Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? El maestro le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él, ¿qué dice? Pues Señor, es que no he tenido quien me empuje. Y el maestro le pregunta, ¿quieres ser sano? Pues es que mire, siempre alguien llega primero que yo. ¿Quieres ser sano? Señor, es que mire, no tengo. ¿Quieres ser sano? Y todo ese proceso de las preguntas fue ¿para qué? Para llevarlo pasito a pasito del inconsciente a llevarlo a su proconsciente. Cuando él dijo, sí, quiero ser sano, te digo, listo, levántate y anda y bota toda esa camilla que tienes ahí. Porque tu vida a partir de ahora es diferente. Eso es lo que yo te quiero decir a ti hoy. Tu vida a partir de este video quiero que sea diferente, porque entiendas que tienes poder, que tienes autoridad y que tienes control para que esa situación no te domine más y busques un profesionista, un terapeuta que te ayude a que eso que está grabado en el inconsciente lo liberes para que despiertes a la vida en este amanecer, en este nuevo despertar de conciencia, en esta etapa maravillosa de tu existencia que has venido y que has nacido para descubrirla a partir de ahora. Un honor inmenso estar contigo en este video y hasta la próxima. Muchas gracias.